Hoy en No Te Lo Pierdas King tenemos muchos temas interesantes de los que hablar. Por ejemplo, la victoria del Manchester City ante el Arsenal y la marcha de Marek Hamšík a China. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Ya estamos aquí como cada martes en No Te Lo Pierdas King para analizar varios de los hechos más destacados que nos ha dejado el fútbol internacional en este pasado fin de semana. En una jornada además bastante especial, porque ningún gran líder de ninguna gran liga europea ha conseguido sumar los 3 puntos. No lo hizo el Barcelona en España, pero tampoco el Borussia Dortmund en la Bundesliga, la Juventus en la Serie A, el Paris Saint-Germain en la Ligue 1, y esto ya es prácticamente la noticia de la temporada, y tampoco el Liverpool anoche ante el West Ham en la Premier League. Algo de lo que evidentemente se aprovechó el Manchester City, que ganó contundentemente al Arsenal. Comenzamos por lo visto en Manchester porque bueno, era el gran partido de la Premier League, el que podía sonar más igualado, pero ciertamente sobre todo en los 10-15 primeros minutos de la primera parte y en la segunda parte en total el Manchester City fue muy superior. Uno mira el balance de disparos mismamente y se encuentra con un 19-4, algo impresionante sobre todo si lo contrastamos con lo que vimos en los segundos 45 minutos. Ni un remate, ni uno solo del Arsenal cuando ya iba por detrás en el marcador. El Manchester City fue bastante superior, sobre todo por su juego de bandas, como vamos a ver a continuación. Aquí tenéis el mapa de calor del partido y se ve fácilmente cómo el Manchester City progresó sobre todo por fuera con ese sistema de 3 centrales y 2 carrileros, que en realidad no son 2 carrileros, son 2 extremos, Bernardo Silva por derecha y Sterling por izquierda. Y no me refiero a extremos porque Bernardo y Sterling sean extremos de formación o atacantes, sino porque jugaron muy arriba, como vamos a ver a continuación. Pero antes, fijaros también en el mapa de calor del Arsenal, prácticamente concentrado en el área pequeña de Berleno, que podríamos decir que fue absolutamente el mejor del partido. El Arsenal en la segunda parte se quedó acogotado, no pudo salir y a partir de ahí se ratificó el dominio de un Manchester City que, como digo, tuvo en la banda izquierda seguramente el mayor de sus peligros, la mejor de sus armas. Raheem Sterling hizo muchísimo daño a Lee Steiner y a Alex Iwobi. Por esto que comentamos, es que aquí estáis viendo los mapas de toques, o el mapa de toques mejor dicho, de Raheem Sterling. En teoría carrilero, pero como decía, todas sus recepciones, prácticamente todas, son en campo rival. Solo tocó 6 veces el balón antes de cruzar la divisoria, algo espectacular. Estamos hablando de un teórico carrilero, pero que, como veis, fue claramente un extremo. Además, un extremo que se pudo ir hacia adentro según avanzaba la jugada. Laporte le doblaba muchísimas veces, estaba la compañía de Gundogan filtrando esos pases y Raheem Sterling hizo muchísimo daño a Lee Steiner. Así llegaron los 3 goles del Manchester City y así Raheem Sterling encontró sobre todo al Kun Agüero. El delantero argentino, como me decía un día Ilio Lear de la media inglesa, es un jugador al que ya no elogiamos lo suficiente porque nos hemos acostumbrado a su sobresaliente nivel. Y fijaros de hecho en sus registros goleadores. Va camino de completar su 5ª temporada marcando más de 20 dianas y además cumpliendo básicamente los expected goals. Tiene una efectividad muy alta, es un jugador importantísimo y fue ese último toque, ese arma decisiva que ya el Arsenal no pudo desactivar en el centro del área, en el centro de la defensa, porque el equipo de Unai Emery viene teniendo muchos problemas en ese sentido. Hace 2 semanas la Premier League tenía un toque rojo bastante evidente, no solo porque el Manchester City venía ofreciendo o mostrando determinados problemas para ganar determinados partidos que antes terminaba goleando, sino porque además el Liverpool había dado un paso adelante. Sin embargo, han pasado 2 semanas y la cosa pinta de otra manera. Ahora el Manchester City va al rebufo, está cada vez más cerca de los de Jürgen Klopp y pone la Premier League espectacular. También podía haber puesto muy bonita la Bundesliga el Bayern de Múnich de haber ganado ante el Bayer Leverkusen. No lo hizo y no pudo aprovechar el empate a 1 del Borussia Dortmund ante el Eintracht de Frankfurt, un equipo del que poco a poco iremos hablando porque esa delantera compuesta por Jovic,
Haller y Rebic, la verdad es que tiene muchísima buena pinta y ya lo viene demostrando en cada partido. Pero hoy en su empate a 1 ante el Borussia Dortmund me voy a centrar en la presión y en lo que significa el talento individual para huir de las trampas de la pizarra, ¿no? Porque fue un partido de muchísimo ritmo, de muchísimas transiciones, sobre todo porque estuvo marcado por la presión del Eintracht de Frankfurt en la primera línea de juego del Borussia Dortmund. El Eintracht viene jugando con 3 centrales, emparejó hombre a hombre la salida de balón del Borussia Dortmund y a partir de ahí se comenzó a marcar el guión de la primera parte, como de hecho vamos a ver desde ya en la pizarra, porque hoy no hemos escatimado en recursos y también tenemos pizarra. Aquí podéis ver el 4-2-3-1 del Borussia Dortmund de Lucien Favre, con ese número 11, nuestro querido Marco Reus, en el centro del ataque, y vamos a ir colocando las piezas del Eintracht de Frankfurt tal y como se colocaron para presionar a este 4-2-3-1 escalonado en el centro del campo Borussia. Vemos a los 3 centrales que básicamente se emparejaban con los 3 atacantes que quedaban descolgados del Borussia Dortmund, 3 centrocampistas que iban uno para uno con Witsel, con Delaney y con Marco Reus, y luego el dato más curioso o el concepto más curioso, vemos como los 2 laterales, las 2 fichas exteriores se iban con los 2 laterales rivales, con Piszczek y con Achraf Hakimi, es decir, los 2 carrileros del Eintracht de Frankfurt iban con los 2 laterales del Borussia Dortmund y los 2 puntas evidentemente se iban con los 2 centrales borussers. A partir de ahí prácticamente, o sin el prácticamente, era un marcaje individual y para superarlo había que asumir ciertos riesgos en la circulación. El Eintracht de Frankfurt robó muchas veces y pudo transitar en muchas ocasiones con peligro, pero el Borussia Dortmund encontró una forma de escapar de esta presión, de este sistema. Jadon Sancho. Este tipo de presión tiene ese problema de dejar a 3 atrás contra 3 atacantes y normalmente los 3 atacantes son mejores que los 3 centrales. Ahí vimos como Jadon Sancho detectó rápidamente que había un espacio, lo comenzó a atacar con movimientos para crear líneas de pase para sus compañeros y además comenzó a sacar de posición a Evan Endika, central de 19 años, que además es muy corpulento, muy grande y que no puede seguir a campo abierto a Jadon Sancho. Jadon Sancho lo vio, le acercó, le sacó de posición, comenzó a desbordar y a partir de ahí llegaron las mejores ocasiones y los mejores minutos del Borussia Dortmund. Se adelantó 0-1 con gol de Marco Reus. Marco Reus luego tuvo 2-3 ocasiones muy claras, no las logró materializar, sorpresa, en el Borussia Dortmund, y por eso el Eintracht de Frankfurt se volvió a meter en el partido y volvió a demostrar cómo su delantera tiene muchísimo peligro porque genera ocasiones de gol con muchísima continuidad. Es que prácticamente no necesita dar demasiados pases bien para llegar a la frontal contraria y a partir de ahí dañar con los 3 hombres en posiciones centrales a la defensa contrincante, que encima tenía a Julian Weigl en el centro de la zaga. El partido quedó 1-1, solo 2 goles, debieron haber más, sobre todo en la primera parte, porque ya en la segunda se calmó un poquito el ritmo, hasta determinado punto dio la sensación de que ambos equipos daban por bueno el empate, porque así el Eintracht de Frankfurt se confirma en los puestos de Europa y así también el Borussia Dortmund aleja un punto más al Bayern de Múnich de Niko Kovac, que parecía que remontaba su situación, pero que, como decíamos, cayó con estrépito en Leverkusen. Y de la Bundesliga alemana nos vamos a la Serie A italiana, donde pasaron muchas cosas interesantes. La Juventus se puso 3-1 y la empataron a 3, luego Nicolo Zaniolo marcó de nuevamente un gol, está espectacular el joven futbolista de la Roma, pero evidentemente hubo un hecho más destacado que el resto, la confirmación de que Marek Hamšík había disputado su último partido con el Nápoles. Se marcha a la Liga China con 31 años después de haber jugado 11 temporadas para el Nápoles. Llegó con 20 años a la ciudad partenopea procedente del Brescia y se va siendo el futbolista con más partidos en la historia del Nápoles, 520, y también con más goles de su historia, 121. Logró superar al mito Diego Armando Maradona. Le faltó evidentemente la Serie A, le faltó ese último título, el destronar a la Juventus de su hegemónico puesto como líder del fútbol italiano, algo que el Diego sí pudo y por eso está más arriba que todos, bueno, por eso y por muchos motivos, pero aún así Marek Hamšík ganó 2 copas italianas y una Supercopa. Pero más allá del balance numérico, que había que hacerlo para demostrar su
importancia y de los títulos, que también van a quedar ahí en un rinconcito de la historia, a mí me parece importante cómo Marek Hamšík le devolvió el orgullo al Nápoles. El Nápoles es un club muy orgulloso, con una afición muy orgullosa de su propia identidad. Ya había visto durante demasiado tiempo cómo el club había caído hasta los infiernos, cómo los jugadores que destacaban se iban y cómo se convertían muchas veces en un club vendedor. De hecho, mientras Marek Hamšík ha estado en el centro del campo, han pasado por la delantera Edinson Cavani, Gonzalo Higuaín y ahora Milik y Mertens, ¿no? Futbolistas que si destacaban se iban, pero Marek Hamšík siguió siempre ahí pese a tener muchas ofertas. Ese fue el primer motivo de orgullo, y el segundo evidentemente su manera de jugar, que era contagiosa. Hamšík siempre ha sido un líder con mucha personalidad y siempre lo ha mostrado en el centro del campo. Para mí su mejor etapa llega con Mauricio Sarri, porque le retrasa unos metros sobre el terreno de juego. Rafa Benítez le había metido muchas veces como media punta, le había hecho jugar de espaldas aprovechando su llegada, que evidentemente siempre ha sido una de sus grandes virtudes, pero Mauricio Sarri confió en él como director de orquesta, como organizador, como motor ofensivo. Por detrás jugaba Jorginho, a la derecha Alan y en la izquierda se juntaba Marek Hamšík junto al lateral izquierdo muchas veces Gulan y también a Lorenzo Insigne, que no dejaba de ser el mediapunta falso de ese Nápoles. A partir de ahí Hamšík conectaba con todos, incluso con Callejón, que jugaba en la banda derecha. Mostraba su recorrido, presionaba, que era una de las señas de identidad de ese Nápoles. Llegaba a la corona del área, se juntaba con los delanteros, se convirtió en un centrocampista total y para mí durante 2 temporadas de hecho fue el mejor centrocampista fuera de la Liga Española. No era el mejor jugador, a lo mejor por nivel tampoco era en general el mejor centrocampista, pero desde luego su nivel era así, era destacadísimo, era ese futbolista que puso en jaque el dominio de la Juventus en Italia. Finalmente no lo consiguió, finalmente no pudo repetir la hazaña de Diego Armando Maradona en Nápoles, pero aún así Hamšík tiene su rinconcito guardado no solo en la historia del calcio, sino sobre todo en la historia del Nápoles. Y cerramos este No Te Lo Pierdas King con lo que pasó ayer en Vallecas, en esa victoria a domicilio del Club Deportivo Leganés ante el Rayo Vallecano de Michel, que perdió por primera vez desde el cambio de sistema, aunque aún así Michel tuvo que cambiar la defensa de 4 en el descanso. Pero bueno, esa es otra historia, o bueno, una historia consecuencia de lo que os voy a contar, de cómo la dupla de delanteros del Leganés está marcando diferencias. Se lesionó Guido Carrillo, es una baja muy importante, seguro que cuando vuelva va a incluso mejorar lo que ya hay, pero es que En-Nesyri y Braithwaite están funcionando perfectamente como doble 9 de este Leganés, que juega, siempre lo repetimos, con 3 centrales, 2 carrileros, 3 centrocampistas y esta doble punta. Digamos que son 2 futbolistas que se dividen funciones y roles y sobre todo que se dividen alturas. Braithwaite va sobre el eje vertical, atacando en profundidad, picando con su gran velocidad y con su determinación, y En-Nesyri se ocupa del eje horizontal, cayendo siempre a banda para tratar de sacar de posición a uno de los centrales o para emparejarse con uno de los laterales, como vimos ante el Eibar contra Cote. Ahí En-Nesyri siempre tiene superioridad, porque En-Nesyri destaca evidentemente por su corpulencia física y por su potencia. Es un jugador sin demasiado control, cuya toma de decisiones digamos que es bastante irregular, técnicamente no parece un futbolista de primera división, pero tiene esa zancada que marca diferencias. Ayer sacó muchas veces de posición a los centrales del Rayo y así comenzó a abrir pasillos interiores para que llegaran los 3 centrocampistas del Leganés o para dejar en mejor situación a Braithwaite. Así el Leganés dominó en la primera parte, en abundancia En-Nesyri fue uno de los mejores futbolistas del partido, y en escasez más de lo mismo, porque a partir del descanso el Rayo tuvo que subir una marcha, comenzó a mandar un poquito más, a atacar con más futbolistas, y ahí En-Nesyri se mostró como ese delantero que te permite salir continuamente y con el que encima puedes marcar diferencias, porque ese gol de En-Nesyri en a balón parado vale más que 3 puntos, valen los 3 puntos que a lo mejor hubiese ganado el Rayo en los últimos 10 minutos y los 3 que ha sumado, más mantener la dinámica positiva. En-Nesyri lleva 4 goles y una asistencia en este comienzo de 2019, es verdaderamente impresionante porque encima estos 4 goles le han valido 6 puntos al club pepinero. No hay que
que levantar tampoco las campanas al vuelo ni con el equipo ni con el Nesiri. Sigue siendo un futbolista muy irregular, pero es evidente que Pellegrino le ha encontrado una función, porque por mucho que el anuncio dijese aquello de que potencia sin control no sirve de nada, esto es mentira. La potencia a veces puede servir de ciertas cosas, sobre todo si cae en manos de un gran estratega como Pellegrino. Ya hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Hemos traído la pizarra, hemos traído mapas estadísticos, los recuerdos de Marek Hamšík y también el análisis del último partido de la 22ª jornada de Liga. Y ahora soy yo, eso sí, el que os va a poner deberes. Os voy a hacer dos preguntas para leer vuestras respuestas en la cajita de comentarios. Por un lado, ¿cómo veis la Premier League? En estos momentos, ¿a quién veis favorito? ¿Seguimos con el Liverpool de Jürgen Klopp o comenzamos a pensar que Pep Guardiola y su Manchester City pueden dar ese sorpaso que siempre se habla en política? Y segunda pregunta, también muy importante, ¿qué recuerdo vais a guardar de Marek Hamšík, del maravilloso centrocampista del Nápoles? Creo que son dos preguntas, dos cuestiones con mucho fútbol. Os leo, como digo, en la cajita de comentarios. Yo os espero en el vídeo de mañana, porque ya sabéis que aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.